Gracias, buenas tardes. Que Dios les bendiga, hermanos, una vez más, y hermanas. Una bendición en esta tarde poder estar aquí, poder presentar la palabra del Señor. Vamos a orar. Oremos, Señor, gracias en esta tarde por reunirnos una vez más como iglesia, Señor, para así pregonar tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo quien nos ayude en este momento crítico de presentarla, oh Padre. Aquellos que han puesto en su corazón estar aquí, Señor, solo usted le puede bendecir, solo usted le puede ayudar, estar aquí en tu casa, a los que están a la distancia, que puedan reconocer de que solamente en Cristo está la salvación eterna de los siglos. Señor, guárdanos de errar contra su palabra. Pedimos a la poderosa sangre de Cristo, Señor, que nos revistas, nos limpies, perdone nuestras iniquidades, y que permitas que todo lo que hagamos sea para glorificar tu nombre, Señor. Ata al maligno y a sus huestes de maldad, y que nada se oponga, Señor, a tu palabra, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Hemos tenido una lectura en el libro de Gálatas, y nos proponemos desde esta tarde, hasta que el Señor lo permita, una serie de mensajes vistos aquí en Gálatas, donde el apóstol Pablo había trabajado con estos creyentes, pero habían pasado situaciones en ellos. Muchos de pronto habían decidido seguir otro evangelio, y él decide edificarles. Solo entiendo que podré dar la introducción en esta tarde. Estamos en el capítulo 1, verso 1 hasta el verso 5. Y quiero presentar el desafío de un evangelio diferente. El desafío de un evangelio diferente. En los versos 1, verso 2, vemos la introducción a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Vemos el primer nombre en el primer verso, llamado Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por quien ahí dice, por Jesucristo y por Dios el Padre que los resucitó de los muertos. Pablo entendía que antes de conocer al Señor estaba muerto en delitos y pecados, y los reconoce desde esta carta. Pablo, la autoría apostólica de esta magnífica carta es prácticamente incuestionable, incluso por los eruditos más escépticos. ¿Qué decimos por los eruditos más escépticos? Aquellos que para creer tienen que ver. Bueno, estos, que no es muy fácil de convencer, quedaron convencidos de que esta carta estaba escrita por el mismo apóstol Pablo. A Gálatas se le ha llamado la declaración de independencia de la libertad cristiana. Un gran reformador de nombre Martín Lutero le encantaba especialmente esta carta. Llamaba a esta carta, tenía el nombre de alguien muy especial en su vida. Él la llamaba a Gálatas Catherine von Bora. ¿Se imagina quién era ese personaje? Su propia esposa amaba a esa carta como amaba a su mujer. Era mucho amor, ¿no? En honor, repito, a su esposa, porque dijo, estoy casado con ella. Así debemos tú y yo, hermanos, casarnos con la palabra de Dios en nuestras vidas. Si tú amas algo, ama la palabra de Dios. Otro escritor dijo, Gálatas es una carta apasionada, la efusión del alma de un predicador en llamas
por su Señor y profundamente comprometido a hacer que sus oyentes comprendan lo que es la fe salvadora. Muchos eruditos creen que Gálatas se escribió a finales de los 40 o principios de los 50. A menudo se da una fecha aproximada del año 50. Parece que Pablo escribió esta carta antes del concilio de Jerusalén, mencionado en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Allí se trataron los temas exactos. Lo que escribe Pablo parecería extraño que el concilio ya hubiera ocurrido, pero él no lo hubiera mencionado. Los temas exactos sobre lo que escribe Pablo parecería extraño que el concilio ya hubiera ocurrido, pero él no lo hubiera mencionado. Tremendo contenido encontramos aquí en esta carta. Solo estamos dando pinceladas de lo que ella nos puede enseñar. Si es cierto que Gálatas se escribió alrededor del año 50 después de Cristo, entonces Pablo tendría, siendo cristiano, alrededor de unos 15 años, habiéndose convertido en el camino a Damasco alrededor del año 35 después de Cristo. Después del nombre Pablo, en el verso 1 sigue diciendo apóstol, un apóstol. Este énfasis en las credenciales apostólicas de Pablo es importante. Pablo tenía palabras fuertes para estos gálatas y tenían que entender que él escribía con autoridad apostólica. De hecho, una autoridad apostólica. Pablo esperaba que los cristianos respetaran su autoridad como quien, como un apóstol de quién, de hombres o de Jesucristo, como dice ahí. Muy importante, hermanos, reconocer la autoridad de Dios aún en los instrumentos que Él use. La palabra apóstol, como la usa Pablo aquí, no se refiere simplemente a alguien que tiene un mensaje que anunciar, sino un representante designado con un estatus oficial al que se le proporcionan las credenciales de su cargo. Una nota nos enseña: es nuestro deber respetar también la autoridad de Pablo como apóstol. Hacemos esto considerando esta antigua carta como la palabra de Dios y tomándola en serio. ¿Qué usted cree? ¿Debe tomar la palabra de Dios en serio? Creo que sí. La parte B del verso 1 sigue diciendo: no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que los resucitó de los muertos. El llamado de Pablo como apóstol no fue de hombre ni fue por hombre. ¿Dónde se origina esto entonces? Se originó con el hombre. No se originó con el hombre ni tampoco a través del hombre. ¿Se originó con quién? Con Dios. ¿Y vino directamente de quién eso? Ese llamado. De Dios. Su posición como apóstol no se basaba en encuestas de opinión y no provenía de ningún consejo humano. Se basaba en un llamado divino hecho por tanto el Padre, tanto por el Padre como por quién, por el Hijo. Verso 2, con esto quiero pasar aquí. La parte A, y todos los hermanos que están conmigo. ¿Estaba solo Pablo? No. Aquí Pablo da un saludo de parte de todos los hermanos que están con él. Pero el uso de la primera persona en esta carta, como en el 1:6, muestra que en realidad no fue un esfuerzo de equipo escrito por Pablo y sus compañeros de trabajo. Pablo más bien envió saludos de sus amigos como una cuestión de cortesía. Él entendía que en este camino no estamos solos ni podemos hacer el trabajo solo. Somos un equipo, somos un cuerpo, somos ¿qué? Una familia, como hablábamos esta mañana. Si yo le amo a usted, tengo que amarle como un hermano, con integridad, con respeto. Así usted me va a ver de allá y yo podré verle hacia allá también. Es un camino de dos vías.
siempre que nos amemos, que veamos las cosas como las ve Dios. Y Dios quiere lo mejor para nosotros. ¿A quiénes escribía Pablo en esta carta? A las iglesias de Galacia, ¿no? Pero vemos que está en plural. Dice, aquí está en plural, no sé allá en su Biblia, dice a las iglesias de Galacia. ¿Habla de una sola iglesia o a varias iglesias? Varias, porque dice a las iglesias. Esta carta no se escribió para una sola iglesia, como vemos aquí, o en una sola ciudad. Por ejemplo, primero a los tesalonicenses está dirigido a la iglesia de los que tesalonicenses. En el 1:1 de primero a los tesalonicenses lo habla, ¿no? Pero esta carta está dirigida a las iglesias de Galacia, y Galacia era una región, no una ciudad, y allí habían varias iglesias entre las ciudades ¿de dónde? De Galacia. Básicamente habían dos regiones en Galacia, una al norte, incluidas las ciudades de Pésimo, Ancora y dice aquí Tabio, ¿no? Y otra al sur, incluidas las ciudades de Antioquia, de Pisidia, Iconio y Listra y Derbe. Vemos esos nombres en la palabra de Dios, ¿sí o sí? Lugares y viajes donde el apóstol Pablo visitó. Ha habido un debate considerable sobre Gálatas, o sobre si Gálatas se escribió para las ciudades de la región norte o la región sur. ¿Qué usted cree? Un debate, ¿no? Siempre aparecen debates, tesis, pero vamos a desenredar eso. Una nota nos dice, está claro que Pablo pretendía que sus palabras tuvieran una amplia circulación en la región de Galacia. La carta se llevaría a cada centro y se leería allí, o se harían varias copias y se llevarían una a cada iglesia. En su primer viaje misionero, Pablo estuvo en el sur de Galacia. Si vamos a Hechos, capítulo 13, vamos a ver qué encontramos allí. Hechos, capítulo 13. Verso, ¿qué? 13. Dice la palabra del Señor: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Hechos capítulo 14, verso 23. Vamos a ver, ¿qué más nos dice? Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pablo, visitando esta ciudad de Listra, Iconio, Derbe, etc., viajó tanto al sur como al norte. Como sigue diciendo aquí, ya hemos visto que esas ciudades que citamos en Hechos 13:13 y 14:23 estaban al sur. Luego pasa al norte de Galacia en su segundo y tercer viaje misionero. Hechos 16:16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Retrocedamos un poco. Estamos en el capítulo 16, pero el verso 6. Aquí está la enseñanza. Hechos 16:16 dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Qué lugar atravesaron ellos ahí? Frigia y la provincia de Galacia. Luego en otro lugar les fue prohibido hablar la palabra, específicamente en Asia. Pero capítulo 18, verso 23 de Hechos. Hechos 18, verso 23, nos dice:
y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Entonces, en síntesis, ¿a quién fue escrita la carta? ¿Solo a los del sur o a los del norte? A todos, porque las ciudades que están allí están tanto al sur como en el norte. Usted lo puede confirmar geográficamente. Los versos 3 hasta el verso 5 vemos que Pablo envía su saludo apostólico, algo que lo caracterizaba usando siempre la palabra gracia, como vimos esta mañana. Dice, verso 3 hasta el verso 5, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Que vemos aquí entonces que Pablo envía su saludo apostólico. Este fue el saludo familiar de Pablo, inspirado en los saludos tradicionales, tanto en la cultura griega como en la cultura judía. Gracia y paz. Pablo usa esta frase exacta otras 5 veces en el Nuevo Testamento. Pablo usó la palabra gracia más de 100 veces en sus escritos, entre todos los demás escritos del Nuevo Testamento. Solo usa 55 veces, o solo se usa 55 veces. Pablo fue verdaderamente el apóstol de ¿qué palabra mayormente utilizada? El apóstol de la gracia. Repito, estos dos términos, gracia y paz, constituyen ¿qué, hermanos? El cristianismo mismo. En el verso 4, vemos allí que Pablo deseaba gracia y paz a sus lectores, tanto de Dios el Padre como de Dios el Hijo. Ahora Pablo ampliará brevemente la obra de Dios el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que escribió de Jesús es que se dio a sí mismo. ¿Por quién se dio a sí mismo? Según el verso 4, por nuestros pecados. Aparte ya del verso 4 lo aclara muy bien. A lo largo de la epístola, Pablo señala a los Gálatas la centralidad de la cruz. No puede esperar para dejar estar en claro y encontrarnos una referencia a ello en su primera oración. Y hay mucho que decir, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Jesús dio, sabemos, por Juan 3:16, que Dios el Padre amó tanto al mundo, que ¿qué hizo Dios el Padre? Dio a su Hijo unigénito, es lo que dice San Juan 3:16. Sin embargo, Dios el Padre no fue el único dador. Según el verso 4, ¿qué dice el verso 4? Lo repetimos, parte A. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. O sea, no solo Dios da a su Hijo, sino su propio Hijo se compromete a darse por sí mismo. Jesús también dio. Jesús es un Dios amoroso y generoso y un Salvador amoroso y generoso. Jesús dio lo más grande que alguien puede dar. ¿Qué dio Jesús? A sí mismo, su propia persona, su propia vida. Se podría debatir si fue más un regalo para el Padre dar el Hijo, como San Juan 3:16, o si fue más un regalo para el Hijo darse a sí mismo. Pero eso es como discutir cuántos ángeles pueden bailar en una cabeza de un alfiler. Jesús dio el mayor regalo que pudo. ¿Cuál fue ese? Entregarse a sí mismo. Comenzamos a dar hasta que nos damos a nosotros mismos. ¿Por qué Jesús se entregó, hermanos? Según el verso ahí, no nos vamos a salir de ahí, por nuestros. Es por eso que Jesús tuvo que ofrecerse. Tú y yo no podíamos dar
ni hacer ningún pago. Solo Cristo Jesús puede redimir al pecador que se arrepiente. Nuestros pecados nos ponen en un camino de ruina y destrucción. Si Dios no hiciera algo para salvarnos, nuestros pecados nos destruirían. Así que por amor Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados. En ese sentido, el amor siempre estuvo ahí, pero nunca ha existido la necesidad de que Jesús se entregara si nuestros pecados no nos hubieran colocado en un lugar terrible. Por eso es importante reconocer que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Y si ya tenemos un Salvador y le faltamos a nuestro Señor, ¿qué tenemos que hacer? Pedir por nuestros pecados para que el Señor nos limpie de toda iniquidad. Estas palabras, quien se entregó a sí mismo por nuestros pecados, estamos en el verso 4, capítulo 1 de Gálatas, son muy importantes. Pablo quería decirles a los Gálatas directamente que la expiación por los pecados y la justicia perfecta no deben buscarse en ningún otro lugar que no sea ¿quién? ¿En quién? En Jesucristo. Tan gloriosa es esta redención que debería deslumbrarnos con asombro. ¿Por qué el Señor se dio a sí mismo? Lo dice la parte B del verso 4. Para librarnos del presente siglo, ¿qué? ¿Y qué más? Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Usted espera que el mundo se va a arreglar. Dice la Biblia que los días vendrán de mal en peor. Ya desde el tiempo de Pablo, siglo I, ese siglo, esa generación era ¿qué? Mala. Y si era mala allá, no espere que se vuelva buena aquí. Esto explica por qué Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados. De muchas maneras, los Gálatas lucharon y a veces perdieron contra el presente siglo malo. Necesitaban saber que Jesús había venido ¿a qué? A salvarlos, a Él y a todo aquel que en Él cree. De este siglo o de este presente siglo, ¿qué? Bueno, malo. La idea detrás de la palabra librar no es la liberación de la presencia de algo, sino la liberación del poder de algo. No seremos librados de la presencia del presente siglo malo hasta que vayamos a estar ¿con quién? Con Jesús. Con esto pasamos a la parte C del verso 4 hasta el verso 5. Y vemos aquí el propósito de esta obra. Y dice, el propósito de esta obra salvadora no es principalmente beneficiar al hombre, aunque es parte del propósito. En cambio, el propósito principal es glorificar a Dios el Padre. ¿Qué fue lo que el Señor normalmente le contestaba cuando su madre quiso que en una boda hiciera un milagro? Le mandó a detenerse, que todavía no era su hora. Él no había venido a agradar ni a los hombres ni a su madre, sino cuando la hora del Padre llegara, Él iba a comenzar ¿a qué? A accionar. Y de igual manera obró en el milagro, convirtiendo que el agua en vino, ¿no? Recuerde que en muchas ocasiones los fariseos pedían señal del cielo, que derramara fuego del cielo ahí, que ellos lo vieran y se deleitaran. Bueno, el Señor lo que hizo fue que se le fue de ahí y le dejó un mandado. La generación perversa y adúltera pide señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días en el corazón de la tierra. ¿Y qué más pasaría allí? ¿Murió Jonás en el vientre del pez?
así el Hijo del Hombre viviría para siempre, resucitando de entre los muertos, como resucitó cual Jonás. La falsa doctrina fue un problema real entre las iglesias de Galacia, y sus falsas doctrinas le robaban a Dios algo de la gloria que se le debía. Al enfatizar la gloria de Dios correctamente reconocida y su plan, Pablo esperaba ponerlos en camino correcto. Bueno, hasta aquí hemos visto la introducción a esta carta. Esperaba llevarme más tiempo, pero hasta aquí Dios nos ha ayudado. Espero haber sido de bendición. Que Dios les bendiga. Espero en la próxima poder compartir los versos 6 hasta el verso 10. Y allí, si el Señor lo permite, veremos el peligro de un evangelio diferente. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Padre, gracias por tu palabra, Dios, y debemos obedecer. Nos da bastante por el corazón de los ofrendas en nuestra alma. Padre, gracias por tu fidelidad. No nos proteges. Amén.